Hola a todos, hoy volaremos con nuestro Cessna 172 Skyhawk desde el Cusco hacia Lima. Bienvenidos a bordo, esto es Simulación en Aviación. Ya estamos en la cabina y comenzamos preparándonos. Veamos a nuestro avión. Perfecto, ocultamos la barra de menús. Ocultamos la barra de menús. Cabina virtual y contactamos. Autorización para IFR. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Por supuesto que sí. Acusamos recibo. Este será un vuelo totalmente manual. Revisemos el plan de vuelo. Nos dice virar rumbo 286. Rodaje. Sintonizar Cusco, solicitar autorización de despegue. Incrementemos el volumen para oír el rugido de los motores. Aprovechemos el máximo de pista que tenemos para poder despegar. ¿Está bien configurado? Sí. Altitud, ¿dónde estás? Comunicaciones, altitud. A 18.000 pies. Será todo un desafío con este avión, ya que este avión solo es para 16.000 pies. Y nos vamos. Bien, estamos a flap 0. Utilizaremos el máximo de pista para poder llegar por lo menos 120 nudos con este avión. Esta vez no me acompaña el señor invisible por temas de peso. 70. 80. 90. 95, 92, 93, 94, 95. Ya vamos. Despegamos. Mantengámonos al ras, un poquito de ras del suelo. Para poder recuperar velocidad. Vamos a recuperar velocidad. Esta es la salida menos empinada que conozco. Esta ya es la sexta toma. Las demás no resultaron bien. Esto está bien. 75 nudos. Perfecto. Velocidad de ascenso de 400 pies por minuto. Perfecto.
Sí lo lograremos. Sí lo lograremos. Acusamos recibo de transferencia. Gracias a todos los que eligieron este avión. Me pusieron un reto enorme. Sí vamos a salir. Sí vamos a salir. Sí vamos a salir. Sí vamos a salir. No te preocupes, no te preocupes, Mr. Controlador. Pero ahora estoy más concentrado en salir de esto. Un avión con 180 caballos de fuerza. O 160, ya no me acuerdo. Pero bueno, estamos a 11.000 pies. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, avioncito, tú puedes. Tú puedes, vamos. Vamos, que tú eres. Creo que estamos logrando, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Y salimos. Hemos salido. Iniciando corrección de rumbo ahora. A 600 pies por minuto. Eso es impresionante. Impresionante. Ya que la ligereza de ese avión supremo es muy enorme. Estamos a 295, 294, 295. Todo bien. Nuestro vuelo transcurre con normalidad. Bueno, hasta ahora. Listo. Nuestro vuelo transcurre con normalidad. Tranquilito, avión, que ya te tengo. Te tengo donde quería. Pero, vamos. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Está llegando a los 13.000 pies. Wow, esta subida, esta trepada no me la creo. Esta trepada no me la creo. Ahí vemos a una carretera. Ahora el siguiente problema será pasar entre estos. Y además de la altitud. La altitud va a ser el problema. Porque estoy seguro de que nos pedirán hasta 22.000 pies. Hasta donde no puede este avión. Pero bueno, sigue en ruta. Veámoslo desde avión observador. Ahí está nuestro avión. Volvamos rápido porque esto no se vaya a descontrolar. Si ni bien dejamos de prestar atención, bajamos la guardia y ya desvía. En este canal hemos hecho muchas cosas imposibles, como el vuelo del FA-18 al espacio. Y lo de Bután más o menos, lo de probar aviones en Bután. Aunque eso no se logró mucho, pero sí hemos hecho varias cosas locas aquí.
Creo que este debe estar en la lista de reproducción de Me Vuelvo Loco y además de los vuelos domésticos. Porque esto lo he creado con ese fin, de que que esté en todos los vuelos regionales. Porque es una tremenda osadía lo que estamos haciendo. Llevar este avión al límite. Disculpen, ese es... Pausa. Bien. Como les decía anteriormente, a este avión le estamos llevando al límite, ya que su techo de vuelo máximo es de solo 16.000 pies y lo vamos a llevar a 18.000. Además que con los 180 caballos de fuerza les será muy difícil trepar estas montañas. Ya hemos llegado a la turbulencia. Hemos llegado a las turbulencias. Turbulencias que nos dio velocidad extra. 75 nudos. Es impresionante la velocidad. 75 nudos. Pues aunque espero llegar a los 120 con este avión. No nos ha comunicado nada Mr. Controlador. Está tranquilo. No nos dice nada. Qué sorpresa, porque anteriormente en las otras tomas me decía: vire, asciende enseguida. O sea que estamos haciendo un buen vuelo. Estamos llevando este avión al límite, pero estamos haciendo un buen vuelo. Mm. 14.400. Estamos yendo a 70. Un poquito subamos la nariz un poco para poder ascender más. ...281... esperemos. 282... 283... 283... vemos un poquito para la derecha. 283... 284... 284... 285... 283... no, debe ir para allá, para esas montañas blancas. ¿Y hacia dónde nos está guiando? 285, 286, 287, 288. Esperemos un poco para que llegue a 288, 289 y 290. Ya llegó. 291. Razonable. 291 razonable. 292 ya. Ya me entiendes. Es difícil lidiar con esto. Está moviendo a 14.000 pies. 2.000 pies ya es su límite. 2.000 pies ya es su límite. Ya llega a su límite. Todo bien por ahora. No hay ningún problema. Más que el rumbo. Estamos a 300 nudos. A velocidad perfecta. ¿Cuánto de combustible? 2206. Nos dio altísimos RPM. Pero en temperatura de aceite está al mínimo. ¡Wow!
Capacidad de galón de combustible. Está bien. Ya un poco más avioncito. Llegas a 18.000 pies. Creo que cuando lleguemos a 18.000 pies ya se cansaría, ya se terminará este video, porque ya llegar a 22.000 pies, porque uno sería más difícil ya que estamos exponiendo aún más al avión a sus límites. Llegando a 22.000 pies ya sería muy difícil de alcanzar, y dos, sería muy lento, demasiado lento. No sé si este vuelo se puede hacer en la vida real con este avión. Creo que no, pero yo calcularía que este vuelo resultaría en unas 3 horas más o menos para llegar a tu destino. Eso si sales vivo, porque llevar a un Cessna a estas condiciones es extremo. Creo que nadie lo ha hecho. Sí, ya de nadie lo ha hecho, creo. Tendremos ahora que controlar el avión, ya que está llegando mucho más el avión, ya que está llegando a 16.000 pies. Y ya se nota también que el motor está estresado, ya que me cuesta más controlarlo, mucho más. Se siente que ya no tiene potencia. Y calculando que el avión, que el aeropuerto está más o menos a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Ya es mucho más complicado, ya que en cuanto más elevación tiene un aeropuerto, más le costará despegar a un avión y también ascender. Es un boxer de 4 cilindros de Lycoming que está impulsando ese avión. Vamos, 15.800. No te vayas para allá. 15.800. 15.900. 16.000. Bate los 16.000. Bate las 16.000. 15.900. 16.000. Bien, llegó al máximo. Pero tenemos que subir todavía hasta 18.000 pies. Creo que subiremos hasta 20.000 pies, porque con 18.000 pies va a alcanzar. Va a alcanzar. O no, ya veremos el tiempo. Veamos a nuestro avión, que ya batió el récord. Ahí estoy yo. Batiendo. Ya no nos descuidemos mucho. 272, como les dije, si bajamos la guardia un poco, este avión se va para otro lado. Estamos perdiendo potencia, perdiendo velocidad. La velocidad 100 pies por minuto, sin que le está moviendo muy lento. Estamos perdiendo, estamos a 62 nudos. Ya es obvio, ya este avión ya le estamos dando al máximo.
Con otros aviones sí puedo hacerlo. Por ejemplo, yo creo que podría con el Cessna 208, pero como me pidieron con el Cessna 172, bueno, y sí, es bueno también entrenarse en este avión ligero, ya que tengo mucha experiencia, ya que no tengo mucha experiencia volando de esta aeronave, más es lo que es Beechcraft Baron y Muni Bravo. Muni Bravo. Ya nos piden contactar con Lima. Ya nos piden contactar con Lima. Acusamos recibo. No hay ningún tráfico aéreo. Ah, ok. Lima Centro. Tendremos que irnos cajoneando entre estos cerros. Es muy difícil. Pero si estamos llegando muy lejos ya. Asciende enseguida. Oh no, aquí vamos de nuevo. Apenas estoy yendo a 60 nudos. Con un avión que ya superó sus límites. Ya me iré cajoneando por acá. Y si me voy por allá, ya sé por dónde. Ya sé por dónde puedo irme. Por acá. Evadiendo esto. Evadiendo este cerro. No te preocupes que ya voy a... Que ya me las arreglo. Por acá me voy. O era por allá. Ya bueno. Evito esos picos. 40. Y así esforzaré menos al motor. No te preocupes que yo puedo. Cuando dices asciende enseguida me provocas estrés controlador. Tomás. Evadimos. Esto con un jet sería más fácil.
Estamos perdiendo fuerza. Apenas puedo mantener. 50 nudos. No te preocupes, amigo. Ya todo estará bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Logra los 17.600. Lógralos. ¿Ya cuántas veces me va a enviar eso? Que me envía como 20, no le haré caso. Ya estoy, bueno, le estoy haciendo caso, pero que espere, que sea paciente. 57 nudos, pero estamos yendo a una velocidad vertical de 100 nudos. Puedo ir por acá, evadir por acá. No te preocupes, que ya lo logro. Bien, ya nos pide ascender a 24.000 pies. Logremos los 18.000 pies. Entonces 96. Ok. Espéreme. Espere. Que ya llego a 18.000 pies. Usted. World Travel 5618, por favor distraerle un poco que me está colmando la paciencia. Vemos ahora rumbo 17.900, 18.000. Perfecto. Tomémosle unas fotos antes a nuestro avión. Ya. Ya, tú tranquilo, que yo me encargo. Tú tranquilo, que yo me encargo. Tranquilito, que yo me encargo. Tranquilo, que yo me encargo. Ya, no te preocupes, que yo me encargo. Ya. Usamos recibo de instrucción para que no, ya. Aquí está nuestro avión. Ya hemos alcanzado la barrera de los 18.000 pies y como les dije, cuando lleguemos a 18.000 pies se acaba el video. Bien, no olviden suscribirse, darle like, compartir este video. Y no se olviden de seguirme en mis demás redes sociales. Adiós. Adiós.
No se preocupen, que después de eso ya le daré. Ya te atenderé, Mr. Controlador, no te preocupes.